Muy buenos días, estamos aquí en Libros y Cámara con Alberto del Val, autor conquense. Sí, así es. Y bueno, y que aparte que es autor conquense, tu recorrido viene desde Amazon. Sí, vengo de la autopublicación. Vale, hablaremos un poquito más tarde de todo eso porque es muy interesante y me gustaría que hablaras o que le dijeras un mensaje a esos autores que están comenzando y que se piensan que las puertas no se abren por muchas llamadas que hagas, a veces sí se abren. Y a veces te buscan en vez de tú buscarlo. Sí, bueno, en mi caso, bueno, luego lo contaré. Ahora hablaremos. Eres periodista y escritor conquense, como hemos dicho. Actualmente eres fundador y coordinador de contenidos en el deporte conquense. Eso es. En un medio digital. Sí. Y bueno, y actualmente estás con Destino, que es tu editorial. Pero como bien hemos dicho antes, tu camino comenzó a fraguarse unos años antes en Amazon. Sí. Antes de comenzar con las preguntas de la novela, que por cierto la tenemos aquí, El Puma de Destino, si leyeron La Perra, esta es la leche, vamos, es mucho más fuerte, la misma protagonista, la misma inspectora. Sí. Pero otros personajes, el mismo escenario también, ¿no? El mismo escenario, pero otros personajes, otro caso. En Tenerife el mismo. Exactamente. El mismo cuerpo policial, sí. Pero otros personajes, otro caso distinto. Sí, son autoconclusivos. El Puma, no lo podéis dejar pasar, de verdad que no. A ver, antes de entrar de lleno en la entrevista, háblanos, pues eso, de tus inicios, de cómo, porque va a ser la única pregunta normal que te voy a hacer. A ver, tus inicios. Venía con intención de esperarme cualquier tipo de cosa, por como te conozco, además, tenemos cierta amistad, sí. Espero que incluso conmigo pueda ser un poquito más peliaguda que con otros. Bueno, lo primero, agradecerte que me invites a estar en tu canal. Claro, me alegra muchísimo. Faltaría más. Y un poco a lo que dices, yo al final empecé en esto por aburrimiento. Aburrimiento y buscar mi entretenimiento. Es decir, estaba aburrido en mi casa, mi mujer estaba estudiando una posición y yo me puse con el ordenador y digo, bueno, pues me voy a inventar una historia. Sí. Y yo recuerdo de ella estar estudiando en su despacho, en su mesita, estaba estudiando la posición, la pobre, hincando codos, y yo tumbado en la cama que teníamos al lado, era como la sala de invitados que teníamos, pues, con la mesita. Sí. Y yo tumbado con el ordenador aquí encima, pues, ¿qué voy a escribir? O sea, yo nunca he tenido vocación de periodista desde muy jovencito, siempre he querido contar historias, pero como periodista. Como escritor, ¿no? Sí, sí. Y a pesar de que he leído siempre muchísimo, pero yo empecé muy tarde, tenía 35 años, creo, cuando empecé más tarde, si te sirve de consuelo. Sí, si al final vas descubriendo que esto al final es como los sacerdotes, ¿no? La llamada de Dios les llega cuando les llega. Sí, bueno, pues, sí, es una verdad. En mi caso fue un poco, no sabía qué hacer. Había retomado otra vez el hábito de la lectura, eso daría para otra entrevista, lo había perdido cuando las lecturas obligatorias del instituto, lo había recuperado y claro, yo lo que más suelo leer es novelas de misterio, novela negra, thriller, y digo, bueno, pues por entretenerme voy a empezar con una. Claro. Recuerdo que empecé a ambientarla en Disculpa un momento, Alberto, ponte un poquito más para acá, así. Vale. Así. Disculpad. Empecé a ambientarla en un pueblo de Valladolid, que me empecé a mirar por Google Maps. Ahora es verdad que es muy fácil en ese sentido viajar. Sí, claro. Otra cosa es documentarte bien, pero viajar, ver otros lugares. Y bueno, claro, no tenía el hábito de escribir, no tenía las herramientas, etcétera. Me bloqueé. Pero bueno, hubo otra vez que seguía a mi mujer estudiando otra tarde y me hizo clic en la cabeza y dije, bueno, pues ¿qué más me da si esto no lo voy a lanzar, no lo voy a autopublicar? Claro, no sabía entonces lo que era autopublicación, era simplemente por entretenido, pues lo voy a hacer en Cuenca. Y es verdad que empecé a hacerlo y me empezó a fluir la escritura. Era un sitio que conocía, que bueno, yo he nacido, estudiado, vivo, espero morir en Cuenca. Entonces, bueno, aún te queda mucho tiempo. Es algo que dominaba más. Y a mitad de esta escritura, un amigo mío, que era informático, había dejado su trabajo y se dedicaba a la autopublicación. Me habló de la autopublicación, yo no sabía lo que era. No tenía ni idea de lo que era la autopublicación. ¿Un chico de aquí de Cuenca? Vivía aquí en Cuenca, él en realidad es de Denia, pero bueno, es de un pueblo de aquí, de Pajares. Sí. Toda su familia es de aquí y él vivía aquí.
por cuestiones de trabajo de su padre, pues está en Salamanca, ahora está en Denia. Y él dejó su trabajo, se dedica a hacer una cosa que llama guías argumentales, que son videojuegos, se los pasa un montón de veces y escribe una novela. Claro, ha elegido videojuegos con muchos fans y al final esas novelas también las compran. Entonces encontró ahí su nicho de mercado y bueno, vive de ello, vive de la autopublicación. Y me comentó, oye, existe esto, si quieres, pues cuando termines la novela, si la quieres autopublicar. Y bueno, le hice caso. De hecho, la escritura es una novelita muy corta, son 20 capítulos, creo, pues en el 10, 11 se nota que ahí yo empiezo ya a cuidar un poco más. A fluir y a cuidar un poco más el estilo y demás, pensando en que lo iba a autopublicar. Y dije, bueno, pues si yo lo lanzo y engaño a 2 mexicanos, pues eso que me llevo. Y tuve mala suerte porque es lo que pasó. Yo lanzo el libro el 23 de diciembre y esa noche vendí 2 libros en México. Esto os lo prometo que... Y dijiste, bueno, no me lo puedo creer. Muy fácil. Esto es muy fácil, yo no sé por qué la gente qué equivocado estaba. Bueno, qué equivocado. Yo, de hecho, ni siquiera se lo había pasado a nadie, ni a familia, ni amigos, ni nada. 2 semanas después, bueno, miento, en torno al 30 de diciembre o por ahí, salió el 23, en torno al 30, pues yo ya se lo dije a mis amigos, lo puse gratis en Amazon para que lo tuvieran, porque es un poco esa sensación que tenemos, ¿no? De, ay, cómprame que un alguien libro, nos lea. Cómprame, venga, te lo regalo, no te voy a hacer que alguien gastar. nos lea, ¿no? Y se lo puse a mis amigos, a los familiares, y el caso es que a principios de enero, después de Reyes fue, no recuerdo si sería 9, 10, da igual la fecha, recibí esa misma tarde 2 mensajes de 2 personas que yo conocía, pero que entre ellos no, que eran venían de grupos diferentes, sí, sí. Y me hablaron muy bien de la novela, que se lo habían pasado muy bien y tal. Y dije, bueno, a ver si voy a empezar a hablar de la novela. A ver si va a gustar, de verdad. Y lo puse en redes sociales, que había escrito una novela tal, y la verdad es que me fue muy bien, pues porque la gente no sabía que yo escribía, estaba ambientada en Cuenca. Y bueno, pues ahí ya tuve el gusanillo y me metí mucha caña para mi siguiente novela, para presentarla al premio Amazon, que por así decirlo es como si fuera el planeta de los autopublicados. Sí. Y ahí también me encontré la parte contraria. Me di un poco de bruces con la realidad. Esto no es tan fácil, esto no es tan sencillo que te lean, ni que te compren, ni ganar tu hueco de visibilidad. Y si a eso le añades que algo que era un hobby tuyo lo conviertes en una obligación, no lo disfrutas. No. Y es lo que me pasó a mí totalmente de acuerdo contigo. Con mi segunda novela. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo de acostarme a las 5, a las 4 todos los días de la noche, simplemente por intentar llegar, por tenerla rápido y llegar a ese premio Amazon que salía creo que ahora ya son 4 meses. ¿Eso fue en 2020? Esto fue en 2019. Y yo ahí dije, no, esto yo lo dejo, porque además cuando la lancé pues no tuvo el mismo éxito, es normal, porque tampoco habías dado ni siquiera tiempo a que la primera tuviera recorrido. Y dije, yo no voy a escribir para sufrir. Yo sé que hay personas que lo utilizan de liberación, pero yo era para entretenerme y con otra intención, y me di cuenta que estaba muy equivocado en cómo me lo estaba tomando y la presión que me estaba metiendo. Y decidí dejarlo. Hablo en 2019. Ese verano fui a hacer el Camino de Santiago con mis suegros y con mi mujer, y recuerdo que iba, no sé si he hecho el Camino de Santiago, pero bueno, llegando pues te lo recomiendo. Sí, me lo ha recomendado mucha gente, sí, es verdad. Estaba haciendo el Camino Portugués y llegando a Pontevedra, pues hay una zona boscosa, muy bonita, con el río por al lado y demás, y yo iba andando con mis obras solas. Yo, te digo, había decidido dejar de escribir, ya no estabas pensando en buscar nuevas historias. Pero el caso es que algo me hizo en la cabeza que yo le vi a él andando y me imaginé que un cadáver aparecía por ahí. Sí. Y le pregunté, oye, ¿cuánto tardarían en encontrar aquí un cadáver? Y, a ver, me miró muy raro, mi suegro me miró muy raro. Pero amiga, este muchacho con quién se ha casado mi hija. Sí, no me había casado todavía, entonces no me había casado y me llevo muy bien con él, pero me miró un poco raro y claro, yo ya estaba barruntado, me había venido una idea y bueno, él aceleró el paso, pero a mí me quedó la idea. Y la verdad es que esa tercera novela, La flecha amarilla, disfruté mucho escribiéndola y ahí me di cuenta que esto me gustaba mucho. Bueno. Y creo que además evolucioné como escritor. Lo hice mejor, yo me lo pasé mucho mejor escribiéndolo y soy de los que creo que cuando tú disfrutas algo, la persona que se pone Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cuando haces algo y que estás convencido de que
Puede ser bueno, no puede ser bueno, no lo sabes muy bien porque eso lo deciden los lectores, pero que te lo pasas bien y que disfrutas, creo que es un aliciente para que se lo pasen Sí, muy es bien más- quienes te lean, porque Sí. lo estás haciendo con ese entusiasmo que cuando haces algo que no te apetece Claro, hacer, pues también se nota. cuando te dicen como que el escritor que lo ha dado todo, que ha puesto todo de su parte para que esa novela, y va un poco por aquí, ese entusiasmo que tienes tú a la hora de escribir, de buscar, de informarte, Sí, a mí fue un consejo que me dieron el primer día que trabajé en la radio, que me dijeron que si tú al otro lado del micrófono sonríes y te lo estás pasando bien haciendo el programa, lo normal es que lo van a, exactamente, lo van a notar, lo van a sentir. Igual que si te daban por teléfono y tú sonríes al recibir, cambia, ¿no? Sí, Pues sí. esto yo me di muy cuenta entre esas dos novelas, entre Purgatorio, que es la segunda, y La Flecha Amarilla, me di cuenta enormemente de esto. Y a partir de ahí me he ido formando más, he ido leyendo mucho, he ido conociendo un poco, ya las novelas, lo sabes, lo miras de otra manera, ¿no? Ya no lo miras como un lector y tal, sino a ver qué ha hecho aquí, cómo hace el arco del personaje, cómo hace los puntos de giro, etcétera. Y bueno, pues seguí abriéndome camino en la autopublicación. En 2021 publiqué No hay crímenes en Tristán de Acuña y ahí decidí hacer un cambio en mi escritura en cuanto a intentar hacer una trilogía. Nunca había recuperado personajes y decidí plantear una trilogía. Y además una trilogía siguiendo un poco los patrones de la literatura comercial de esa época. Pues un poco crímenes truculentos, con muchos personajes, con cambios así en el tiempo, con diferentes historias que se crucen. Y de ahí nace La Perra, que es una inspectora pues con problemas en casa, buscaba, dentro de que es un cliché como tal, que a mí los clichés, no te voy a engañar, pues en el fondo me gustan porque ayudan a que el lector se sitúe muy rápidamente. Sí. Busqué que tuviera un problema en su vida, pero que fuera un problema más real. Y por eso ella tiene un hijo con Emma. No adelantemos. Ah, vale. No adelantemos, porque eso vamos a ir poco a poco, no adelantemos. El caso es que La Perra te llevó, nunca mejor dicho, a tu destino. Sí. Con la editorial de Planeta. O sea, con la editorial de Destino. Sí, pero La Perra fue autopublicada primero. Ya fue autopublicada y luego, pero algo verían para volver a reeditarla, ¿no? Porque así fue, y que fuera con Destino, nada más y nada menos. Entonces, bueno, ese encanto tuvo que tener. A ver quién te dice que sucede eso. No, a mí me tocó la lotería, eso ya te lo digo. No, mira, la suerte... Me tocó la lotería, pero porque yo estuve echando y trabajando. Eso te iba a decir, vamos a ver, la suerte es que eches un décimo y que te toque la lotería, eso es difícil. Pero que tú eches horas en un trabajo y trabajes y te quites tiempo a tu familia para dedicárselo a ese proyecto en el que estás trabajando y todo, eso no es suerte, eso es trabajo, que en algún momento se ve recompensado. Entonces, no te quite ningún mérito, ¿por qué no? Te agradezco que lo digas. Hombre, es que es así, eso de... Sí, yo cuando digo de tema de la lotería no es por restarme méritos, porque además a mí, por ejemplo, no me sorprende que mi llegada haya sido con esa novela, es por lo que te está diciendo. Yo había trabajado en hacer una novela que estuviera un poco que siguiera los patrones de la literatura en ese momento. Entonces no me sorprende como tal. Cuando digo lotería es porque hay mucha gente, muchas personas que tienen mucho talento, que escriben. Bueno, pero a todos nos llega el momento, yo creo. Y yo creo que a todos nos llega el momento y ya está. Vamos a ver, vamos a hacer preguntas sobre este libro, que vuelvo otra vez a mostrar. El Puma, de Alberto Val. El Puma, en la segunda entrega, ¿no?, de la serie que protagoniza la inspectora Guiomar Aguilera, que comenzó con La Perra. Correcto. ¿Qué va ya el lector en esta nueva obra? Yo creo que lo primero que va a encontrar es otro paso más en mi escritura. Y sobre todo, porque yo en esta lo que buscaba es que fuera una novela con mucho ritmo. Vale. Que fuera una historia en movimiento, que estuvieran pasando cosas, que siempre la historia fuera hacia adelante. Que da igual con qué personaje te metieras, pero que pasaran cosas. Que pasaran cosas. Que fuera ágil, fluida, una historia dinámica. Yo alguna vez lo he calificado de thriller palomitero, que viene un poco siguiendo... A ver, yo vengo de la generación que prácticamente la tele, el cine, pues hemos crecido con ello.
Y yo recuerdo en mi adolescencia pues ir al cine a ver películas como Independence Day, La Roca, Armageddon, son películas que no te dan respiro. Los blockbusters que decían, películas palomiteras, pues de ahí el thriller palomitero. Yo quería hacer algo igual, algo que tú te pongas a leerlo que mantuviera el lector totalmente... sí, un pasapáginas, pero en el sentido de decir, es que me está entreteniendo mucho, quiero seguir. Y luego hay lectores que me dicen, me ha durado, te habrá pasado también a ti, que son muchos años de trabajo y les dura el libro un día, 2 y te dicen, oye, ¿cuándo es el siguiente? Que es un poco como las recetas de la abuela, ¿no? Que toda la mañana cocinando. Yo siempre, en ese caso, siempre nombro, desde aquí le mando un saludo a mi querido Gonzalo Giner, que cuando escribió La Bruma Verde, decía que, dice, es que claro, es que tengo lectores en donde me dicen, es que me lo he leído en 2 días. Dice, a mí me ha costado 1 año escribirlo. Dice, me cago en la marsala. Claro. Siempre me acuerdo de esa anécdota que él contaba. Sí, pues es lo mismo que dice Gonzalo. Pero la verdad es que me lo tomo bien porque al final es un poco lo que buscaba con hacer la historia de esta manera. Otras historias mías no tienen tanto ritmo, bueno, no tienen tanta acción. Cada historia se cuenta de una manera distinta. Claro, pero yo cuando escribo cada libro intento mejorar o hacer hincapié en algún aspecto es importante. Y en este caso yo en el Puma buscaba sobre todo eso. Porque es importante. En La Perra tengo la sensación que a veces va un poquito despacio para lo que podría ser un thriller. Y entonces quería mejorar esa aspecto. Bueno, pero siempre lo bueno que tenemos los escritores es que tenemos siempre una nueva oportunidad con otro libro. Entonces, bueno, pues es otra historia, contada a otro ritmo y contada pues de otra manera. Xiomara Aguilera es una mujer fuerte, porque sobre todo, bueno, pues es madre de un hijo con una enfermedad terminal que tiene que hacer malabarismos para subsistir cada día. Tiene que repartir su trabajo entre el tiempo, su profesión y su hijo, que es lo principal. ¿Eso provoca que se implique demasiado en las víctimas? Eso le genera a ella un tipo de carácter un poco rudo, un poco fuerte, pero luego es una persona muy, muy sensible. Entonces, claro, es una persona que sabe lo que es sufrir y sabe lo que es ser una víctima. Claro. En su caso, no sé si podríamos decirlo más bien es una víctima de la vida. Porque nadie elige tener un hijo con una enfermedad. No, claro, nadie lo elige. Evidentemente. Te toca. Y ella, pues, a raíz de eso, tiene problemas con su pareja, tiene problemas con su hijo, tiene la sensación de no llegar al 100% ni al trabajo ni con su vida familiar, que creo que esto es muy humano y nos sucede a muchas personas. Además has creado unos personajes que son muy realistas, porque es lo que le pasa muchas veces a las personas que tienen un hijo bueno, pues con una enfermedad terminal, que tienen que seguir viviendo. No, la vida no para. Tienen que seguir viviendo. La vida no para y no se espera a tus circunstancias. Claro, entonces es lo que le pasa un poquito a... Claro, a ella le pasa eso y claro, no querría trabajar porque querría estar con su hijo, pero no puede estar con su hijo porque necesita trabajar para pagar los medicamentos, porque es una enfermedad cuyo medicamento es bastante caro. Pues no puede dejarlo, no puede abandonar. ¿Y dirías también que todo eso que lleva Xiomara Aguilar también le hace ser más intuitiva a la hora de resolver un caso? Tiene que ir rápido. Ella tiene que fiarse del instinto. No puede permitirse estar meses y meses investigando, precisamente porque ella lo que necesita es resolver las cosas lo antes posible para poder volver a su rutina en la que más o menos ya está ciertamente cómoda o por lo menos habituada a cómo puede manejar. Vamos con otro personaje, Rafael Barrientos, un exguardia civil que ha hallado muerto en la piscina un año antes en su casa. El caso ya estaba olvidado por falta de pruebas, ¿vale? ¿Es fácil perderse en el camino entre el bien y el mal, como le sucedió a él? Creo que eso probablemente sea una de las mejores preguntas y yo me la he planteado en ocasiones a la hora de escribir y creo que se nota. Quien la haya leído estará de acuerdo conmigo cómo te puede influir una pequeña decisión que a veces no la tomas ni tú. Alguna pequeña cosa, cómo te influye. Y aquí hay un juego con eso. Hay ciertos personajes que encima hago una reiteración con, por ejemplo, familia, nombre, lugar de nacimiento. Cómo te pueden influir a pesar de que tú no has tomado esa decisión de dónde nacer, ni qué nombre, pero te influye el entorno.
en el caso de Rafael Barrientos le sucede, como en otros personajes, esas pequeñas decisiones como si la vida fuera por raíles y en un momento se bifurca y te has equivocado o has tomado el menos correcto, ¿no? Sí, claro. Y, a veces, y otros son obligados, ¿eh? Otros sí. al final su raíl no se bifurca, pero les lleva por un camino. Además, una mala decisión, yo siempre digo que es como una bala perdida, que estás en el momento equivocado, pero también justo para que la mala suerte de esa bala te toca a ti y no haya retorno. Claro, bueno, al final en una novela también vas buscando esas vidas más... Sí, claro, por supuesto, es lo bueno, porque, es lo porque bueno, si a lo claro. mejor contáramos la vida normal, o sea, nosotros no vamos matando gente por ahí. No, por favor, tenemos que decir que Alberto, yo confieso que es una persona muy razonable, no mata a nadie, yo tampoco mato a nadie. Solamente nos cebamos con nuestras víctimas y nuestros protagonistas. Nada más, somos muy buena gente. Ahí podemos ser psicópatas, pero somos por la calle muy buena gente, ¿verdad? Sonreímos y si hay que sujetar bolsas se sujeta, o si hay que llamar al ascensor. No vamos haciendo... Somos gente muy normal, somos gente muy normal. Sin revelar nada importante, pero sí llevado al límite de la curiosidad del lector, dinos un defecto, una virtud y un sentimiento, bueno o malo, del antagonista, el puma. Vale, o sea, del puma, defecto, virtud y sentimiento. Sí, bueno o malo, da igual, el sentimiento puede ser bueno, puede ser malo. El sentimiento, empiezo por lo fácil, el sentimiento, ira. Vale. Ira, él tiene mucha ira, él tiene mucha ira por la vida, por cómo le ha tratado, por todo lo que le rodea, y eso le convierte en una persona imprevisible, que tú no sabes qué puede suceder cuando estás con él. La virtud es que a buenas va a hacer lo que sea, lo que necesites, te va a ayudar, te va a facilitar la vida, si te tiene que pagar millones te los va a pagar, bueno, lo que necesites. Sí. A buenas, muy buenas, a buenas estaría muy buenas. ¿Y un defecto? Y el defecto, a ver, precisamente iría un poco por el tema de esa imprevisibilidad. Porque otras personas podemos tener ciertos ataques de ira, pero no nos daría por matar personas. Ya. Y el matar personas puede ser simplemente por chasquearlos. Bueno, pero el puma no se aleja mucho de la realidad, ¿eh? Porque cuánta gente te encuentras en la vida de que te lo da todo y te da la vuelta y hace cualquier cosa para hundirte. Sí, a ver, las hay. A ver, las hay. Es verdad que en esta trilogía juego un poco con el tema de la maldad. Los antagonistas al final son los protagonistas, sí. Los que dan título a las novelas. Protagonistas y los que dan ritmo. Y los que dan ritmo. A mí me gusta más un malo que un bueno. Sí, es verdad que la sensación que deja el puma siempre es de que está flotando por el ambiente, siempre está por ahí flotando. Pero en su caso, el mal le viene un poco... O sea, hay personas que son malas. Eso, por naturaleza, y ya está. Nos cueste decirlo, igual que, por ejemplo, en La perra, pues es algo que se va formando, que va surgiendo y se va creando ese personaje. En este caso, al final, el mal es innato. El mal lo lleva un poco innato y por desgracia hay personas que en las hay. El tema de, las hay, o sea, hay personas muy malas, claro. De la psicopatía, pues que hay ciertas personas que lo tienen y hay gente que lo desarrolla y gente que no. Gente que le hace clic y se convierte en un psicópata, gente que no. Pues en este caso... Una pregunta antes de avanzar, porque es que es lo que me sucede a mí, entonces yo tengo curiosidad por si también sucede a ti o a toda la gente que escribe una novela negra. ¿Con qué disfrutas más? ¿Con el escribiendo secuencias y escenas del bueno o cuando llegas a las cosas del malo? Vamos, igual que te sucede a ti con el antagonista, con el malo. Además, nos gusta mucho a todos el... Claro que sí, porque la libertad que nos da. Claro, es que ahí puedes llegar hasta donde quieras. Claro, no tienes límites. Puedes llegar hasta donde quieras. Mis novelas, vuelvo otra vez con el cine, viven mucho de esos villanos del cine de superhéroes, en especial de los de Batman, que a mí me fascinaron las de Tim Burton, las de Christopher Nolan, y vienen un poco por ahí, esos villanos que simplemente con nombrarlos generan temor tanto en los buenos como en los que trabajan para él. Vienen un poco por ahí. En esa trama del Puma, hay secretos y hay ambigüedad en los personajes. ¿Qué tiene que tener una buena novela negra para que atrape al lector?
Yo creo que lo que debe tener sobre todo son los personajes que te atrapen, que los puedas visualizar, que te suenen reales, que no estén tan alejados de tu entorno, de tu realidad. O sea, podemos hacer novelas negras de muchas situaciones, de sectas, de millonarios, pero bueno, eso al final el lector tiene que entrar un poco en el juego. Pero Sí. cuando ponemos sobre el tapete vidas aparentemente normales, yo creo que eso atrapa bastante más. Sí. Y al igual que los buenos panaderos, te voy a decir, porque los buenos panaderos son aquellos que antes de hacer el pan, un buen pan, han quemado muchos otros en el horno. ¿Has aprendido con cada libro que has escrito? Sí, sí, a ver, no sé si atacado siempre por el síndrome del impostor, que eso creo que siempre lo vamos arrastrando un poco. Sí. Yo, por ejemplo, tengo 6 novelas. En realidad diría 7 porque La perra la tuve que hacer como 2 veces. Pero con cada una he ido mejorando aspectos que pensaba que era o flojo o que podía progresar mucho. Me he ido formando, he ido pues, viendo muchos manuales, leyendo de manera crítica muchas novelas, haciendo cursos. Esto es una profesión de formación constante. Sí. No podemos pensar que ya sabemos todo. No, Revés, no, al porque revés. luego hay cosas que nos siguen sorprendiendo y cuando lees una novela de un autor y te quedas con la boca abierta de lo bien que está escrita y lo bien que ha atrapado al lector, dices, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como ese escritor. Entonces empieza tu maquinaria a funcionar. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de todo el trabajo, de todo el proceso creativo, Sí, todo lo que claro. lleva detrás. Sí, claro, claro. Claro, tú como lector, antes de meterme en este mundillo, tú como lector, pues al final, pues mira qué bien le ha quedado, qué tal. ¿Cuánto Pero habrá no somos estado? conscientes del ¿Cuánto habrá trabajo que estado? lleva, ¿verdad? ¿Unos meses trabajándole? A lo mejor han sido años, muchos años, Sí. o han sido muchas reescrituras, o han sido... Sí, Entonces, sí. sí que es verdad que yo me noto con mucha diferencia respecto a que yo empecé hace 7 años, que tampoco empecé hace tanto. Bueno. Y me noto mucha diferencia de esa primera novela a la que tengo ahora. Has ido avanzando. Hay otros escritores que, bueno, pues a lo mejor no tienen esa, no sé si decir afán o gana o interés por progresar, tampoco es malo. Pero bueno, se sienten cómodos con cómo escriben ya. Yo, por ejemplo, tenía un problema. Mi primera novela es lo primero que he escrito. O sea, yo no tenía nada guardado, yo todavía tenía que encontrar mi voz. Claro. Como escritor y tardé 4 novelas en encontrarla. Como los panaderos. Como los panaderos han quemado antes muchos panes para que... Y a mí lo que me afectaba es que se me notaba mucho, sobre todo en mis primeras, que era periodista. Tenía muchos vicios de la profesión, de cómo escribes como periodista. ¿Cómo es un vicio? Pues mira, uno de los vicios, por ejemplo, pues hacer cierto tipo de locuciones, por lo visto, en cualquier caso, pues, al final son herramientas que tú utilizas para enlazar párrafos. En la literatura corta el ritmo y queda un poco más coloquial. Sí. Luego, por ejemplo, el tema, y esto sí que se me ha quedado, pero bueno, lo he ido un poco progresando, tú como periodista al final es como si vieras todos los sucesos desde arriba y lo quieras contar de la manera más fría y alejada posible. En este caso, pues un narrador que te está contando una escena, pero parece que no tiene sentimiento. Bueno, a ver, tiene que tener. La literatura te tiene sí, claro, que tratar de generar algo. Entonces, mis primeras novelas no tienen ese punch como narrador, que luego sí que he ido mejorando. Has ido adquiriendo con cada novela, claro que sí. También tocas temas importantes en nuestro país, como la inmigración, en esta novela, El Puma. ¿Qué has querido decir al mundo con estos 2 personajes que has creado? Que quiero que lo descubran luego los lectores. ¿Qué punto de inflexión has querido tú poner? Bueno, a ver, estamos en una época en la que parece que el que viene de fuera viene aquí a delinquir, a tratarnos mal, a llevarse nuestras cosas, etc. Hay un personaje, Sky, que al final él viene por lo que viene. No quiero adelantar nada. No adelantes nada. Pero, por ejemplo, y esta misma mañana me he levantado con 2 noticias de llegada a Tenerife de 2 cayucos, y muchos de ellos niños jóvenes. Y cuando digo jóvenes me refiero a muy pequeñitos. Y te hablo de que uno eran entre unos y otros, entre adultos y niños, casi 200 personas y otro 100 y pico, o sea, solo hoy, esta mañana. Casi 300 personas, o sea, casi 400 personas que se han jugado la vida por llegar a... Sí.
Entonces, el personaje de Sky nace un poco por esa problemática que está habiendo dentro de la inmigración de todos los cayucos que están llegando a Canarias, porque me parecía que también era un problema que están teniendo en la isla de qué hacer, cómo cuidarlos, cómo evitar que fallezcan o que por lo menos tengan una vida digna. Y luego en el otro lado es un inmigrante sudamericano que llega a España por otros motivos y viene a ser un poco también lo parecido. Creo que las personas al final, dentro de que mi antagonista tiene ese mal innato, en el fondo no somos malos. Es la vida la que nos lleva a ciertas situaciones. Sí. Y en estos casos es lo que les ha sucedido a estos dos personajes, a Sky, que es el que han visto una marea, los lleva de un lado a otro y a veces... Sea por huir, sea por supervivencia. Sí. Vamos a jugar a quién es quién, ¿vale? Es un juego que hago a todos mis invitados. Me gusta mucho. Las mangas porque aquí es cuando me gusta mucho porque no te voy a preguntar nada que tú no sepas porque has creado a tus personajes, sí, pero soy y los muy conoces malo, como la palma de tu pero mano. Soy malísimo para las adivinanzas. Nada, yo te diré unas características y definiciones y tú debes de adivinar a qué personajes del Puma pertenecen. Vale, a ver, me voy a concentrar. Venga, va. Es inteligente, terca como una mula y no suelta un caso hasta que no da con el culpable. Guiomar. Muy bien. Guiomar Aguilera. Muy bien. Inspectora. Tiene algo turbio, conoce a fondo muy bien el mundo del crimen y se juntaba con malas compañías. Aquí me pueden encajar varios. Me podría encajar el propio Puma, me podría encajar Rafael Barrientos, me podría encajar... Rafael Barrientos. Muy bien, muy bien. Es frío como el acero. Conoce Tenerife como la palma de su mano. Tiene un doble juego, una doble cara. Cuidado, es demasiado embaucador. El Puma. Este tiene que ser el Puma. Si me lo hubieras dicho antes, no hubiera dudado tanto con Barrientos. A ver, tiene miedo, no tiene a nadie más en Tenerife y no se fía de quienes dicen ser sus amigos. Saad Mansur, que es el inmigrante que te decía que venía desde África, que llega en Muy bien. Cayuco. Otro. Vamos con el último. Si hablara, el caso pronto se resolvería. Podría caminar a oscuras por el zoológico y siempre hallaría la salida. Sky. Imagino que tiene que ser Sky que calla más de lo que dice, evidentemente. Bueno, ya has visto, no son cosas sencillas. Bueno, pero estoy sudando por dentro. No se ve, pero... No, nada. Los escenarios de esta novela, ya vamos a pasar a otra pregunta. ¿Los escenarios de esta novela son todos reales o algunos son ficticios? Pues el Arca de Garachico, que es el punto principal, ese centro de conservación, es inventado. Inventado. Luego, pues Garachico, etcétera, ciertos lugares que salen sí que son reales y vienen de un viaje que hice yo en 2010 con entonces mi novia, ya mi mujer. Fue el primer viaje que hicimos juntos, bueno, éramos un grupete de amigos y lo disfruté tanto que por eso decidí inventar las novelas en Puerto de la Cruz. Por eso en La Perra los lugares que salen suelen ser bastante turísticos y en este caso pues no tan turístico. Pero bueno, Garachico sí que es un sitio bastante turístico, pero sí. Bueno, no se van por ciertos lugares tan característicos a la hora de ser turista en la isla. Sí, sí. Bueno, y vamos a pasar al tema personal. ¿Qué le gusta leer a Alberto Valdés? A mí me gusta mucho este tipo de novelas de misterio, de novelas negras, thriller, de intriga, pero a ver, leo de todo, leo de todo, que por ejemplo también leo romántica. No me digas. Sí, bueno, a ver. Te voy a contar luego algo que te vas a reír. Pero sí, leo, a ver, de cada 10 libros que leo, 9 seguramente sean de esta temática. Pero me gusta ciencia ficción, romántica. Es la primera vez que veo, que escucho a un hombre de verdad decir que le gusta la novela romántica. ¿Te voy a decir? Sí, te voy a decir, te voy a explicar. Es que y jamás me atrevería yo a escribir una, No, escúchame, yo estaba como tú ya. Perdónenme a todas las escritoras que escribís novela romántica porque yo pensaba que era lo más fácil del mundo. O sea, yo pensaba, te inventas a un chico guapo pero que es malote, te inventas a una chica que es muy guapa pero un poco bobita y no sé qué, no sé cuántas. Me quito el sombrero ante las escritoras y escritores que escriben novela romántica porque es lo más difícil que yo he tenido que hacer. Y te digo que tengo que hacer porque...
Aquí, vamos, no es mi momento, pero déjame que solamente te lo diga. Yo he escrito una novela romántica y de aquí a nada sale. Qué bien. Ya me dirás, ya Pues te mira, diré no lo qué sabía tal. yo que- No, yo tampoco lo imaginaba, pero bueno, ahí está, ahí está. No, tampoco quiero que se acomoden en eso, porque yo soy una novela negra. Esto ha sido más que nada un reto. Un libro que hayas leído más de una vez y que estás dispuesto a releerlo. Tengo varios, pero mira, por salirme un poco de la novela negra, uno de los que leo porque es puro divertimento es Ready Player One, que hizo una película hace poco también Steven Spielberg, que al final es del mundo del videojuego, un poco te despierta la nostalgia ochentera, y es un libro que he leído varias veces, pero porque es que Te entusiasma, te gusta, siempre encuentras algo distinto. Me divierto continuamente cada vez que lo leo, sí. Sí. Y es como que parece que mi mente de vez en cuando se medio olvida del libro. Y además, no sé si a ti también te sucederá, imagino que sí, que cuando leemos una novela, en un momento dado de nuestra vida, luego la leemos de aquí a unos meses, a un año, la vida ha ido transcurriendo y tú no te sientes igual. Entonces, notas como que los personajes los sientes de una manera a de otra manera. Y la lees otra vez y seguramente que te sucederá lo mismo. Entonces, tienes ahora, estás en plena promoción de la novela, El Puma. Volvemos a enseñarla. El Puma. Estás en plena promoción de esta novela. Sí. Editada con Destino, de Planeta. Promociones donde dinos la promoción que tienes, en el sentido de que las presentaciones que donde pueden ir a verte, donde pueden ir a que le firmes un libro, porque tendrás ahora varias presentaciones. Bueno, no te creas, eso daría para... Bueno. Tengo algunos encuentros con autor, algunos por cerrar. El más cercano es este próximo viernes en un pueblo de Cuenca, en Villalpardo, que voy a ir, y luego para diciembre es probable que vaya a otro pueblo. Te van a tratar muy bien en Villalpardo. Pues seguro. Te van a tratar muy bien, porque son gente maravillosa, y te lo vas a pasar muy bien allí, ya verás. Vas a conocer a gente muy... recuerdo de mi parte, pero te van a tratar muy bien. La gente que quiera le firmes un libro en una presentación, lo más cerca que tienes es Villalpardo. El encuentro más cercano que tengo es ese. Luego tengo algunos por cerrar, uno en Valdepeñas, otra presentación en Madrid. Sí. Y creo que en Barcelona, puede ser, pero esa no la puedo... Bueno. Esa es la que veo más en duda. Bueno, pero yo fecha momento, cerrada solo tengo... Os la aconsejo porque si queréis si quieren evadir de algo y quieren adentrarse en una historia que sea trepidante, que sea con mucho ritmo, que llegue, que capítulo tras capítulo llegues al final y digas, uff, ya ha terminado. A mí me pasa con las buenas lecturas, que son muchas las que tengo pendientes, las que muchas tengo aún por terminar, porque siempre llevo 2 libros en ruedas siempre, me da pena cuando llega el final, entonces lo intento retrasar, como si fuera un caramelo que fuera a durar más. Qué bobería, ¿no? A mí me sucede al revés, cuando voy ya afrontando el final, acelero. Sí, pues no, yo si me gusta mucho, necesito descansar un poco y saber que me voy a enfrentar a algún final potente, y entonces como que me lo tomo un poquito con más calma, porque si no lo vivo con mucho entusiasmo. Y ya por último te voy a hacer una pregunta que también hago a todos mis invitados. ¿Qué crees que tiene de especial Libros y Cámara para que esté triunfando el canal? Yo creo que lo principal, en un canal afecta mucho la persona que lo lleva. Y en este caso se nota que detrás de Libros y Cámara hay una escritora, porque creo que dada esa vertiente, eres capaz de ponerte y hablar de tú a tú con personas que han sufrido, aquí sí que voy a decir sufrido, ese mismo proceso creativo, y ya no el proceso creativo, sino el hecho de intentar dar visibilidad a una novela que... Estábamos diciendo antes, hablábamos de que la vida no para el escritor tampoco para, porque al final también se te exige que sigas escribiendo, se te exige que hagas promoción, que la publicites, que hables de la novela, que vayas a sitios. Y al final aquí escritores profesionales no hay tantos, me refiero que solo se dediquen a escribir, no hay tantos, es complicado. Es una profesión... porque además tenemos que trabajar. A eso me refiero. Entonces... Tenemos que trabajar. Cada uno en su trabajo, pero tenemos que seguir trabajando y seguir bueno, pues
hay que pagar cosas. Claro, sí, ¿no? Hay que pagar el cosas. pan no te dice el panadero, págame dentro de 10 días. No. Entonces, ¿recomendarías libros y cámara? Sí, hombre, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Primero porque al final aquí es un ambiente muy cordial, muy distendido. Yo ya te conocía antes de que abrieras el canal y eres una persona muy cercana y muy amable, pero es que aparte de eso, es lo que te digo, esa parte de escritor, de escritora, no es tan fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, como periodista he hecho muchas entrevistas a escritores antes de serlo y al final pues vienen a ser un poco las mismas preguntas, las mismas inquietudes, pero tú cuando estás metido en ese proceso de escribir te surgen otro tipo de inquietudes. Sí. Y eso se nota. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo la invitación, que has aceptado la invitación para estar aquí en el canal Libros y Cámara. Te agradezco muchísimo, Alberto, de tu tiempo y que vuelva a recomendar, por favor, el Puma. Os va a gustar, os va a llevar a una trama, bueno, pues eso, inquietante, diríamos. Inquietante, turbia, sí. Turbia, Sí. en donde el lector va a encontrar... Hay alguna escena un poco subidita, pero tampoco tanto. O sea, no es una novela gore, pero bueno, hay alguna cosa un poco más violenta. Bueno, pero que se van a divertir seguro. Se van a divertir seguro. El Puma, de Destino, en librerías, y en Villalpardo pronto la siguiente presentación, por si queréis llevar una firma de Alberto Val. Muchas gracias, muchas gracias y espero que te hayas pasado bien, que hayas disfrutado. Muy bien, muy bien. Y nada, hasta otra novela, porque aquí no es hasta tu momento, sino hasta otra novela. Espero que sea pronto. Ojalá, muchas gracias, ojalá. Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias.